Hola, en este día vamos a abordar el artículo de medición de drogas ilícitas en aguas residuales, estudio piloto en México. Es parte de la materia de metodología de la investigación en salud pública. El artículo se planteó el objetivo de monitorear el consumo de drogas a través de la medición de sus metabolitos en aguas residuales. Se obtuvieron muestras de 31 plantas de tratamiento de agua residual y se seleccionaron 91 sitios con poblaciones específicas de interés para el objetivo del estudio. Para el estudio de las muestras se utilizó cromatografía líquida de ultra alta resolución. Se buscó presencia de 9 metabolitos de 6 drogas. 8 de 9 metabolitos fueron finalmente identificados en aguas residuales. Se concluyó, entre otras cosas, que el monitoreo del uso de drogas a través de aguas residuales es factible en México. El consumo de drogas ilícitas en México se ha incrementado rápidamente en la población de 12 a 65 años, al pasar de 1.6 en 2008 a 2.9 en 2016-2017. El cambio acelerado del consumo de drogas requiere del monitoreo constante y cercano que permita adecuar las acciones de salud pública a las necesidades de la población usuaria y redefinir acciones preventivas para hacerlas más eficaces y también más oportunas. En México, la encuesta de consumo de drogas, alcohol y tabaco ENDOCAD 2016-2017 recaba información a profundidad de consumo de drogas cada 5 años. ENDOCAD se tiene al menos 3 limitantes importantes. Primero, que su realización es poco frecuente. Como lo acabamos de mencionar, se realiza cada 5 años. El levantamiento en hogares reduce la posibilidad de obtener representatividad de grupos vulnerables específicos. Y otra más es limitaciones en la validez de la información, derivados del estigma social que existe en torno al consumo. El monitoreo en aguas residuales ha sido utilizado en varios países y permite estimar el uso de drogas en tiempo real a través de los compuestos base y sus metabolitos. El relativo bajo costo de esta metodología permite la medición frecuente, lo que favorece estimaciones de consumo que pueden ser mensual, semanal, diario e incluso en horarios específicos. Se explora la factibilidad de medir las concentraciones de anfetamina, metanfetamina, éxtasis por sus siglas MDMA, marihuana, cocaína, heroína y sus metabolitos en aguas residuales de plantas de tratamientos de aguas residuales y sitios con poblaciones específicas. En este apartado de materiales y métodos, en el artículo se señala que se obtuvieron muestras de 31 plantas de tratamiento de agua residual y de 95 sitios con poblaciones específicas, 38 escuelas, 42 unidades de tratamiento de adicciones y 15 centros de readaptación social. Usando cromatografía líquida de ultra alta resolución, se midieron 9 metabolitos de 6 drogas. Selección de ciudades. Se consideró el tamaño poblacional, niveles conocidos de consumo de droga y también niveles de violencia en esos lugares, considerando entre ellos homicidios y secuestros. Selección de sitios con poblaciones específicas para determinar la factibilidad de evaluación de microambientes. Se tomaron muestras de centros de readaptación social, es decir, cerezos, unidades de tratamiento de adicciones, UTA, y centros de integración juvenil y centros de atención primaria de adicciones. Adicionalmente, se seleccionaron 38 centros educativos, 35 de nivel bachillerato y 3 de nivel licenciatura.
El método de recolección de muestras de agua residual fue la siguiente. Las muestras de agua residual fueron recolectadas en influentes de plantas tratadoras de aguas residuales y en efluentes, es decir, antes y después del tratamiento para aquellos que no estamos familiarizados con estos términos, de sitios con poblaciones específicas, por medio de muestreadores manuales en los meses de noviembre y diciembre de 2015. Se recolectaron muestras compuestas mediante la técnica de muestreo tiempo proporcional, con las que se obtuvieron 250 mililitros de agua residual cada 15 minutos, obteniendo 1 litro en 1 hora. Al finalizar el muestreo, se conjuntaron las 24 muestras tomadas cada hora para generar una muestra integrada del día. En cuanto al análisis de muestras, el análisis de muestras de agua residual se realizó en el laboratorio de la Universidad Jaume I de Castellón, España, e incluyó una primera etapa de cribado de drogas. Posteriormente, se cuantificaron 9 metabolitos de drogas. El análisis consistió en 2 etapas: la preparación de las muestras y el análisis cromatográfico. Estimación también del consumo de drogas en plantas de tratamiento de aguas residuales. En el rubro de selección de pacientes, en este caso, no aplica. Respecto a la evaluación de métodos estadísticos, hay puntos muy importantes. Uno de ellos es la concentración de las drogas y sus metabolitos fue descrita utilizando mediana y rango intercuartílico, es decir, percentiles 25, 50 y 75, concentración mínima y máxima. Esto es respecto a la concentración de drogas. En cuanto a la estimación del consumo de anfetamina, metanfetamina, cocaína, marihuana, se vinculó con la ubicación de las plantas tratadoras de aguas residuales en cada estado de la República Mexicana. La presencia de metabolitos de drogas en centros educativos, Cerezos y UTA fue descrita en porcentajes. Además, se presentaron la mediana, el rango intercuartílico y percentiles 25, 50 y 75, y concentración mínima y máxima de cada droga por sitio de muestreo. El análisis de datos fue realizado con el programa estadístico Stata 13 y los gráficos realizados con el programa R, versión 3.1.0. En cuanto a los resultados y evaluación de datos, se encontraron cosas muy interesantes. 6 de 9 metabolitos de drogas en niveles cuantificables: THC-CoC, derivado de la marihuana; cocaína; benzodiazepina, también derivado de cocaína; anfetamina, metanfetamina y morfina. Adicionalmente, el consumo de marihuana, cocaína, anfetamina y metanfetamina a nivel poblacional se estimó en agua residual de plantas tratadoras de aguas residuales. En centros educativos, Cerezos y UTA, solo se cuantificaron los metabolitos de droga, sin estimar el consumo. Drogas ilícitas a nivel poblacional, es decir, en ciudades específicas. La concentración mediana de drogas, de acuerdo con su ubicación, se dio de la siguiente forma. Anfetamina fue cuantificada únicamente en Tamaulipas, Sinaloa y Quintana Roo. La mayoría de las plantas tratadoras de aguas residuales tuvieron niveles cuantificables de metanfetamina, con la concentración más alta en Sinaloa, 2.308 nanogramos litro. Los niveles más altos de THC-CoC se cuantificaron en Chihuahua, con 287 nanogramos litro. Los niveles más altos de cocaína se encontraron en Sinaloa, con 628 nanogramos litro. La concentración más alta de benzillecgonina se cuantificó en Tamaulipas con 1.500 nanogramos litro. Se encontró morfina en niveles cuantificables en Morelos, Tamaulipas y Chihuahua, como pueden ver en las diapositivas, cada uno de los valores que se encontraron. En el siguiente
En la siguiente diapositiva podemos observar los niveles de consumo estimados. Hay que tener cuidado aquí con la interesante información. Esta es respecto a los niveles de consumo y la anterior diapositiva es la concentración mediana de drogas de acuerdo a ubicación. Y aquí ya estamos hablando de los niveles de consumo estimados de anfetamina, metanfetamina y marihuana, cocaína, por ubicación de las plantas tratadoras de aguas residuales. El consumo más alto de anfetamina se encontró en Nuevo Laredo, 240 microgramos día por 1000 habitantes. La metanfetamina se cuantificó en 14 plantas tratadoras de agua. La ubicada en Culiacán reportó el consumo más alto de 1817 miligramos día por 1000 habitantes. El consumo de cocaína se estimó en 29 plantas tratadoras de agua y la ubicada en Nuevo Laredo tuvo 2.366 miligramos día por 1000 habitantes. Evidenció entonces el consumo más alto. El consumo de marihuana se estimó en 22 plantas tratadoras de aguas residuales y el nivel más alto se encontró en Torreón, con 33.360 miligramos día por 1000 habitantes. También se identificó el porcentaje en centros educativos, cerezos e incluidos en el estudio, Utah también incluidos en el estudio. En dichos centros se detectaron 8 de 9 metabolitos de drogas en agua residual, tales como anfetamina, metanfetamina, éxtasis, THC, cocaína, benzoilegonina, morfina y monoacetilmorfina. La cocaína fue la droga ilícita más detectada, ya que se identificó en 93.3 de los cerezos, 92.9 de los UTA y 89.5 de los centros educativos. La benzoilegonina se encontró en proporciones similares entre los centros. La anfetamina fue la menos detectada, con 9.5 de los UTA, 6.7 de los cerezos y 5.3 de los centros educativos. La mediana de concentración de THC fue de 1.808 nanogramos litro. En los cerezos, 382 nanogramos litros en UTA y 152 nanogramos litro en centros educativos. La mediana de metanfetamina en cerezo fue de 116 nanogramos litros, en UTA fue de 120 nanogramos litros y en centros educativos fue de 318 nanogramos litros. La anfetamina se encontró en mayor concentración en UTA, con una mediana de 716 nanogramos litro. En centros educativos, 100 nanogramos litro, y en el cerezo no fue cuantificable. Los cerezos tuvieron las concentraciones medianas de cocaína más elevadas, con 320 nanogramos litro, seguidos por UTA y por centros educativos, con una mediana de 12 nanogramos litro cada uno de ellos. Los niveles más altos de benzoilegonina se cuantificaron en cerezos, con una mediana de 1940 nanogramos litros, lo cual nos resulta lógico, dada la cantidad de lo encontrado en lo concerniente a cocaína. Los niveles más altos de morfina fueron cuantificados en UTA, con una mediana de 920 nanogramos litros, y los centros educativos no presentaron niveles cuantificables. Conclusión y opinión personal. El monitoreo del uso de droga a través de aguas residuales es factible en México y podría constituir un sistema de vigilancia para identificar cambios de su consumo en el tiempo. Este estudio representa el primer acercamiento a la cuantificación de drogas en aguas residuales, así como a la evaluación de su consumo desde la epidemiología de aguas residuales en diferentes ciudades de México. Esta aproximación permitió identificar 8 de 9 metabolitos de droga. Adicionalmente, la medición de drogas en diferentes estados permitió identificar a las ciudades de Nuevo Laredo, Culiacán y Torreón como urbes de alto consumo. Creo que sin lugar a dudas, este estudio nos abre un nuevo panorama y una nueva opción en la salud pública para atender de una manera más eficaz
más eficiente y más oportuna las necesidades que surgen de la problemática del consumo de drogas ilícitas, el poder responder como un sistema de salud pública ante esta problemática de una manera más efectiva y más precisa a los puntos donde se presenten los mayores consumos de drogas derivadas de este tipo de estudios de aguas residuales. Gracias.